Bueno, en mi presentación se basa en un trabajo que estoy realizando en el marco de- del postdoctorado, un programa de postdoctorado denominado América Latina en el orden global, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Allí estoy haciendo un trabajo orientado a estudiar la inserción económica internacional de América del Sur desde una perspectiva científica y tecnológica. La idea de la presentación de hoy es poder comenzar a pensar, como decía Paloma en la presentación, elementos para conectar temáticamente nuestros temas de trabajo justamente, y pensar las relaciones de América Latina con la Unión Europea, con España y con el espacio de la Comunidad Valenciana. En particular, sobre el final, voy a volver con algunas breves referencias o conclusiones en ese sentido. La idea entonces de hoy es presentar y analizar el posicionamiento de América Latina frente a las principales transformaciones tecnoeconómicas globales de los últimos años. Para ello partimos de la teoría de las revoluciones tecnológicas, que es de donde surge esta idea de paradigma tecnoeconómico. Algunos de los autores que piensan o más aportes hicieron a la teoría de las revoluciones tecnológicas tengo que mencionar sí o sí a Carlota Pérez, porque es venezolana principalmente, y porque es quizás la autora más importante, pero bueno, existen otros como Christopher Freeman o Mariana Mazzucato, que es también muy conocida. La idea de la teoría de las revoluciones tecnológicas es que más o menos cada 50 años, cada medio siglo, se produce una revolución tecnológica que da forma a un paradigma tecnoeconómico global, formado por un conjunto de principios tecnológicos, productivos, organizacionales y de regulación, que representan la forma más efectiva de incorporar la tecnología para la modernización de la economía, dando lugar a nuevas fases de crecimiento. Estas revoluciones tecnológicas, a partir de una tecnología matriz, que podemos pensarlo desde la máquina de vapor hasta la microelectrónica en la revolución tecnológica anterior de la década del 70 de la información y la comunicación, impulsan el desarrollo de sectores productivos, transformando, por supuesto, los regímenes de producción y de consumo, elevando la productividad, generando nuevas formas de regulación a nivel nacional y a nivel internacional, y dando lugar a lo que los autores llaman ondas largas de desarrollo, que tiene que ver también, si bien no es lo mismo, con los ciclos largos de Kondratiev. Hay ciertas diferencias, pero la idea, por eso lo denominan ondas largas de desarrollo. La idea entonces es que cada revolución tecnológica marca un punto de ruptura histórica que da inicio a un paradigma, y estos paradigmas se suceden derivando en transformaciones en carácter sociales, económicos, políticos y en términos del surgimiento de nuevos países líderes. Voy a tratar de ser breve, pero bueno, la idea es que, por ejemplo, es una periodización del capitalismo. Entonces, desde la primera revolución industrial hasta la actualidad, se identifican 5 formaciones, 5 de estos grandes paradigmas, con una duración aproximada de 50 años. Aquí aparece cada una de las fases de cómo se va difundiendo desde la aparición de la revolución tecnológica hasta el despliegue de todo este paradigma. Y aquí está la periodización, que difiere un poco de la idea de revolución industrial, que es quizás la periodización más difundida para hablar del impacto de la tecnología, de las transformaciones productivas, identificando entonces 5 revoluciones tecnológicas que dieron lugar a estos paradigmas, y en la actualidad estaríamos en la emergencia de una 6ª revolución tecnológica, impulsada por sectores como la inteligencia artificial, la robótica, la potenciación, la expansión, el nuevo alcance de las tecnologías de la información y la comunicación, la biotecnología dominada por la ingeniería genética, los nuevos materiales basados en nanotecnología, energías renovables, por supuesto, sobre todo asociado a las capacidades de almacenamiento,
nuevas tecnologías blockchain para el desarrollo financiero, entre otros elementos. Un elemento también que surge como transversal a este nuevo paradigma es la sustentabilidad ambiental como eje de todas estas nuevas tecnologías. Lo que me interesaba señalar aquí es que de la teoría de las revoluciones tecnológicas, de la formación de paradigmas, se pueden extraer cinco lecciones o 5 hechos estilizados para pensar y para empezar a pensar el marco de este trabajo, que es el lugar de América Latina en la etapa actual de transformación. El primero de ellos es la existencia de una regularidad histórica, como señalo ahí, la existencia de distintos paradigmas, una revolución tecnológica más o menos cada 50 años, y el ciclo se compone de distintas fases, como vemos ahí, fases del ciclo económico, ¿no? De auge y caída. Por otro lado, la idea de que las revoluciones tecnológicas no surgen de la nada, esto es que parten de tecnologías vigentes a partir de una innovación que produce un cambio radical, es decir, lo que se conoce como innovaciones radicales. Por ejemplo, la existencia de la tecnología de la información y la comunicación, hay un quiebre a partir de la incorporación y la innovación del microprocesador, o podemos pensar a partir del segundo paradigma, la introducción de los barcos de acero, por ejemplo, cuando se utilizaban barcos de maderas. Esto significa una innovación radical en el cambio, en la cantidad de peso que podían llevar los barcos, o en la actualidad, por ejemplo, las tecnologías de energía renovable, que por supuesto no son nuevas, pero sí hay una revolución, una innovación radical en la capacidad de almacenamiento, que hace que se pueda difundir esa tecnología que ya existe. La tercera lección es que las revoluciones tecnológicas traen nuevos motores de crecimiento, es decir, nuevos productos, nuevas industrias, la necesidad de difundir nuevas infraestructuras. Esto, por supuesto, produce una fase de crecimiento, un aumento de la productividad y nuevos modelos organizativos también. En cuarto lugar, los cambios no son espontáneos ni automáticos. Esto es importante porque las consecuencias, es decir, de cada una de estas fases no están determinadas de antemano, y los gobiernos deben avanzar en la adaptación de nuevos modelos de regulación a nivel nacional y a nivel internacional para adaptarse a estas nuevas formas de producción y de consumo. Y en quinto lugar, que la distribución global de las capacidades científicas y tecnológicas se produce de forma desigual, esto es importante, alimentando las diferencias entre los países y impulsando cambios en la división internacional del trabajo. Cada uno de estos paradigmas, se pueden observar, puede caracterizarse con las industrias líderes, las industrias en crecimiento, cuáles son los modos de regulación nacional, cuáles son las características que cada uno tiene respecto a los regímenes internacionales, por supuesto quiénes son los países líderes, etcétera, etcétera. A partir de aquí entonces voy a presentar algunos indicadores, algunos elementos para posicionar a América Latina frente a esta sexta etapa, o la emergencia de una sexta etapa a partir de la revolución tecnológica en curso, que tiene como elemento fundamental la ciencia y la tecnología como el elemento más importante. Insisto con esto porque si pensamos, por ejemplo, en paradigmas anteriores, el recurso más importante, el elemento más importante, muchas veces está asociado a recursos naturales, por ejemplo, en el cuarto paradigma, a la matriz energética del petróleo, y aquí se trata entonces de ciencia y tecnología que, como nunca antes, los gobiernos tienen la posibilidad de elaborar políticas para aumentar las capacidades en este sentido. Entonces, este me parece un elemento clave también para pensar como una de las características de este paradigma. La situación de la ciencia y la tecnología en América Latina, voy a tratar de resumirlo en los últimos años, pero podemos decir que desde 1970, es decir, finales del siglo XX, existía una divergencia, o existió una divergencia entre las políticas implícitas y explícitas de ciencia y tecnología. Las explícitas, hubo una consolidación en los programas, los gobiernos empezaron a desarrollar programas estratégicos, el impulso a instituciones, hubo una adopción del concepto o la idea para pensar la política de ciencia y tecnología, de los sistemas de innovación,
impulsada principalmente por los organismos internacionales y copiando o tomando los modelos de los países centrales. Y por otro lado, esta divergencia sucede porque las políticas implícitas, dadas por el contexto económico, por las políticas económicas, hubo bajo nivel de financiamiento para la ciencia y la tecnología en contextos de desarticulación productiva, toda la última parte del siglo XX. Desde el comienzo del siglo XXI, más o menos hasta mediados de la década del 10, hubo una recuperación del lugar de la ciencia y la tecnología a partir del diseño de nuevos marcos de regulación que le daban un lugar estratégico a la ciencia y la tecnología. Esto, por supuesto, hablo a nivel general en América Latina, pero hay diferencias, pero se puede decir como norma general y sobre todo en las economías más importantes que esto fue así. Después vamos a ver, voy a presentar algunos indicadores brevemente, pero bueno, este fortalecimiento se dio también en un contexto de fuerte crecimiento en América Latina, hasta más o menos 2015, y a partir de ahí la región entra en un nuevo periodo de estancamiento y los indicadores de ciencia y tecnología muestran también una fuerte caída de lo que fue una incipiente recuperación en la década anterior. Voy a repasar ahora 7, 8 indicadores para justificar cómo es el posicionamiento a la actualidad de la ciencia y la tecnología en América Latina. En primer lugar, la inversión en investigación y desarrollo. Como decía, hubo un aumento hasta 2013 en América Latina, pasando de 0,54 del producto a 0,76, hoy está en 0,71. Sobre todo, el gran aporte en América Latina a la investigación, a la ciencia, la tecnología y la innovación, lo realizan Brasil, Argentina y México, que explican el 90%, fundamentalmente motorizado por el sector público. Aquí hay un elemento importante también, que es Brasil es el país donde el sector privado más aporta a la inversión en investigación y desarrollo, con el 43%, y luego la mayoría de los países, el Estado es quien financia en más del 70% el gasto en investigación y desarrollo. En España, por ejemplo, el sector privado explica el 56%, y España es uno de los que tiene un menor nivel de participación dentro de la Unión Europea. En cuanto al número de investigadores de dedicación en jornada completa, hubo un aumento, como decía, hasta 2015, luego se estanca, y para 2018 el promedio en América Latina es de 500 investigadores por cada millón de habitantes. En España, Argentina es el que tiene el número más alto, con 1.000 investigadores cada millón de habitantes. España tiene 3.000 cada millón de habitantes, Alemania 5.000, Estados Unidos 4,5 y China 1,3 mil investigadores cada millón de habitantes, pero en la población de China, por supuesto, es un número alto de investigadores. En cuanto a los graduados, en América Latina más del 60% de los graduados y el 45% de los doctores pertenecen a ciencias sociales y humanas. Esto, por supuesto, en la caracterización del paradigma actual, es una debilidad, y, por ejemplo, en los nuevos países industriales de Asia es completamente al revés. Solicitud de patentes. En 2006, la solicitud de nuevas patentes provenientes de América Latina fue el 3% del global. En 2006. De Asia, las solicitudes eran el 49% del total global. Mientras que en 2016, América Latina bajó al 2% y hoy está en 0,6%. Esto claramente expone esa debilidad. Y el 80% de las patentes en América Latina corresponde a empresas, solicitudes por no residentes, empresas extranjeras. Quedan tres indicadores. El Índice Mundial de Innovación, que es un índice elaborado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, es un índice multidimensional, pero reúne alrededor de 80 indicadores, muestra también el bajo desempeño de América Latina, con valores que representan la mitad que la Unión Europea, por ejemplo. Por decir dos casos, España tiene un índice de 45,6, Alemania 56, y el promedio de América Latina es de 27,5, es decir, que está en la cola del Índice Mundial de Innovación. El índice de complejidad económica, que mide la diversidad y la complejidad en la canasta de exportaciones, que actualmente hay muchos estudios que están justificando y la relevancia de este índice a partir de la correlación negativa con la desigualdad, positiva con el crecimiento,
bueno, muestra también América Latina, todos los indicadores de América Latina tienen un nivel bajo de complejidad económica, salvo México, pero el resto, todos los países de América Latina tienen nivel bajo, incluso negativo. También tengo algunos números de referencia, pero la participación como otro indicador de América Latina en las cadenas globales de valor. América Latina, en 1955, las exportaciones de América Latina representaban el 12% del total global, en 2016 el 6% y en 2018 el 4,7%, es decir que tiene no solo una participación marginal, sino cada vez menor. Y por último, en lugar de las pymes, que representan las micropymes, en realidad el 99% de la estructura empresaria, el 65% del empleo, pero solo el 30% del producto. En los países de la OECD representan las micropymes el 60%. Aquí es importante la presentación dentro de lo que son indicadores de ciencia y tecnología, porque en América Latina, en muchos países, el esfuerzo en innovación de las pymes es alto en relación a las ventas comparado con las grandes empresas, que tienen un ratio mucho menor de inversión, pero por supuesto los volúmenes de las micropymes es muy bajo comparado con el aporte que hacen al gasto en investigación y desarrollo del sector privado de las grandes empresas. A partir de ahí, para ir terminando, algunos de los escenarios para pensar América Latina frente a este contexto y la emergencia de un nuevo paradigma. En primer lugar, como una tendencia global, es la aceleración en las tecnologías disruptivas y a la concentración de los polos de innovación en un contexto de disputa tecnológica fundamentalmente entre Estados Unidos y China, pero también con algo para decir desde la Unión Europea y desde Rusia, por lo menos desde la perspectiva de América Latina, y en este contexto donde cada vez menos países y cada vez menos empresas van a tener un peso cada vez mayor. Esto, por supuesto, va a derivar en la profundización de la brecha tecnológica entre los países del norte y los países del sur. Otro de los elementos también que hay que pensar el impacto que puede tener en América Latina es el traslado del centro de la economía capitalista por primera vez en la historia del capitalismo hacia el este. En la próxima década, China va a superar el poder económico de Estados Unidos, y por otro lado, China e India se espera que para el 2050 superen el producto de todos los países de la OECD en conjunto. Hace 10 años atrás representaba un tercio. Para 2050, para mediados de siglo, China, Estados Unidos e India, en ese orden, van a ser las economías más importantes del mundo. Y en este contexto se da, que es otro de los elementos, la pérdida de gravitación política y económica de América Latina en el mundo, teniendo en cuenta que hay una fuerte desintegración en este momento, es decir, no hay políticas de integración para la negociación, y que estos vacíos, por supuesto, en un contexto de disputa internacional, los vacíos que produce la desintegración en América Latina, hay una tendencia a que sean ocupados, por supuesto, por las potencias extrarregionales. Para ir finalizando, el escenario regional más probable es la persistencia de los déficits en infraestructura para la transformación digital, una contracción del comercio intrarregional, una participación marginal en el comercio global de bienes intensivos en conocimiento, y problemas de acceso al financiamiento internacional para el financiamiento de proyectos de transformación estructural. Y aquí, para finalizar, para pensar un poco cuáles son, un poco larga la introducción, pero que era el objeto de la presentación, es las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, e ir pudiendo acercándonos a la propuesta de encontrar temas en común. Algunos datos que fui encontrando y que me parece que son interesantes para pensar es, por ejemplo, la actual estrategia para la recuperación en la Unión Europea gira en torno a dos grandes temas: la sostenibilidad ambiental y la transformación digital. Los fondos Next Generation destinan 750.000 millones de euros en medidas de recuperación, y España piensa destinar el 37% a la transformación ecológica y el 33% a la transformación digital. Este número, cuando vemos qué pasa en América Latina, primero que no existe un déficit estructural en inversión, mayor aún en información para la transformación digital. ¿Y qué es lo que hacen los organismos internacionales? El crédito más grande que encontré es un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo a Brasil por 800 millones de euros. Es el crédito más grande que hay actualmente
en América Latina para implementar en 10 años. Es decir, se puede esperar que la brecha entre estas dos regiones, por supuesto, va a seguir aumentando porque no hay financiamiento. Y aquí entonces pensaba qué pasará en las relaciones comerciales entre ambos bloques. Había armado dos cuadritos, uno en torno a las relaciones Unión Europea-Comunidad Andina y otro Unión Europea-Mercosur. Me voy a centrar solo en ese por una cuestión de tiempo y porque es el último acuerdo que se llegó en 2019. Las dos partes llegaron a un acuerdo para avanzar hacia una mayor liberalización del comercio entre los dos países. La situación actualmente es deficitaria para los países del Mercosur, más o menos en 5 millones de euros en lo que respecta al mercado de bienes y de 10 millones de euros en lo que respecta al mercado de servicios. Y por supuesto, las exportaciones del Mercosur están centradas en alimentos, en procesamiento de recursos naturales, y las importaciones del Mercosur, es decir, las exportaciones de la Unión Europea son fundamentalmente maquinaria, equipo de transporte, productos químicos y farmacéuticos. Este es un poco el mapa entonces de lo que aparece en la actualidad y que podemos pensar que mirándolo de esta manera se va a ir profundizando. Luego está la discusión de cómo se calculan todos estos indicadores, si hay ciencia y tecnología o no detrás del procesamiento de los recursos naturales, que por supuesto que la hay, pero los indicadores no lo muestran. Por ejemplo, Argentina patentó hace poco el maíz resistente a la sequía, y pasa como exportación de recursos naturales, como si no hubiese tecnología. Eso está en discusión actualmente en las formas en que se calculan los indicadores internacionales, pero bueno, la situación, el mapa en la actualidad es ese, y algunos de los temas entonces que yo había pensado para empezar a pensar en conjunto en trabajos desde el MIEM tienen que ver con ello. En primer lugar, como posibles líneas de investigación, el acuerdo Unión Europea-Mercosur y el impacto en las estructuras exportadoras subnacionales, para poder pensar entonces el espacio de la Comunidad Valenciana, también el impacto del acuerdo en el mundo del trabajo, por supuesto, y luego el impacto del ascenso de China en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. También puede hacerse un análisis a nivel subnacional. Bueno, eso es.